Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy pero muy bien. Bienvenidos a un nuevo video, el anteúltimo video de la lectura del libro de Jeremías, leyendo la Nueva Biblia de las Américas y estando aquí con la Biblia devocional MacArthur, una Biblia que les recomiendo tener para hacer una lectura de la Biblia de tapa a tapa en un año, teniendo allí diferentes versículos del Antiguo y el Nuevo Testamento juntos en cada día de lectura, junto con herramientas de estudio bíblico en cada día devocional. Bueno, vamos a leer los capítulos 49 y capítulo 50 únicamente en este video. Así que oremos y comencemos. Señor Dios, te damos gracias por este tiempo que vamos a bien invertir en la lectura y breve meditación de tu palabra. Te rogamos que nos instruyas en tu perfecta voluntad, Señor, y para eso presentamos nuestro corazón voluntariamente como una tierra fértil donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, dándote muchas gracias, Señor, y juntos decimos amén. Y así leemos el capítulo 49, que va a tener profecías sobre diferentes naciones. Y yo les voy a ir diciendo, en principio, desde el versículo 1 al versículo 6, hablará de la profecía sobre Amón, los amonitas. Y va a decir, acerca de los amonitas, así dice el Señor, ¿no tienes hijos Israel? ¿No tiene heredero? ¿Por qué pues Milcom se ha apoderado de Gad y su pueblo se ha establecido en sus ciudades? Por tanto vienen días, declara el Señor, en que haré que se oiga el grito de guerra contra Rabá de los amonitas, y será convertida en un montón de ruinas, y sus ciudades serán incendiadas. Entonces se apoderará Israel de los que no lo poseían, dice el Señor. Gime Hesbón, porque Jai ha sido destruida. Clamen, hijas de Rabá, ciñanse de cilicio y lamentense. Corran de un lado a otro por entre los muros, porque Milcom irá al destierro junto con sus sacerdotes y sus príncipes. Como te jactas de los valles, tu valle se desvanece, hija infiel, la que confía en sus tesoros diciendo, ¿quién vendrá contra mí? Traigo sobre ti terror, declara el Señor Dios de los ejércitos, de todos tus alrededores, y serán lanzados cada uno delante de sí, y no habrá quien reúna a los fugitivos. Pero después restauraré el bienestar de los amonitas, declara el Señor. Una vez que Dios traiga juicio, traerá un tiempo de restauración a los amonitas. Ahora, desde el versículo 7 hasta el final del versículo 22, será la profecía sobre los edomitas, los descendientes de Esaú, Edom. Y va a decir ahora, acerca de Edom, así dice el Señor de los ejércitos, ¿no hay ya sabiduría en Temán? ¿Se ha perdido el consejo de los prudentes? ¿Se ha corrompido su sabiduría? Huyan, vuelvan, moren en las profundidades, habitantes de Dedán, porque la ruina de Esaú traeré sobre él al momento de castigarlo. Si vinieran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algunos racimos? Si vinieran ladrones de noche, ¿solo destruirían hasta que les bastara? Pero yo he despojado totalmente a Esaú, he descubierto sus escondrijos y no podrá esconderse. Ha sido destruida su descendencia, sus hermanos y vecinos, y él ya no existe. Deja a tus huérfanos, yo los conservaré con vida, que tus viudas confíen en mí. Pues así dice el Señor, los que no estaban condenados a beber la copa, ciertamente la beberán. ¿Y serás tú absuelto por completo? No serás absuelto, sino que ciertamente la beberás. Porque por mí he jurado, declara el Señor, que vos será motivo de horror, de oprobio, de ruina y de maldición. Todas sus ciudades se convertirán en ruinas perpetuas. He oído un mensaje de parte del Señor y un mensajero es enviado entre las naciones diciéndoles, reúnanse y vengan contra él y levántense para la guerra, pues pequeño te he hecho entre las naciones, despreciado entre los hombres. En cuanto al terror que infundías, te ha engañado la soberbia de tu corazón. Tú que vives en las hendiduras de las peñas, que ocupas la cumbre del monte, aunque hagas tu nido tan alto como el del águila, de allí te haré bajar, declara el Señor.
Y Edom se convertirá en objeto de horror. Todo el que pase por él se quedará atónito y silbará a causa de todas sus heridas. Como en la destrucción de Sodoma y Gomorra y de sus ciudades vecinas, dice el Señor, nadie habitará allí, ni residirá en él hijo de hombre. Viene uno que subirá como león de la espesura del Jordán contra la pradera de verdes pastos, y en un instante lo haré huir de él. Y al que sea escogido nombraré sobre él, porque ¿quién es como yo y quién me citará a juicio? ¿Quién es el pastor que me podrá resistir? Por tanto, oigan el plan que el Señor ha trazado contra Edom y los designios que ha decretado contra los habitantes de Temán. Ciertamente los arrastrarán, aún a los más pequeños del rebaño. Ciertamente a causa de ellos hará una desolación de su pastizal. Al estruendo de su caída tiembla la tierra. Hay un clamor, hasta el mar rojo se oye su voz. Se remonta, vuela veloz como un águila y extiende sus alas contra Bosra. En aquel día el corazón de los valientes de Edom será como el corazón de una mujer de parto. Y fíjense, en este caso, con los edomitas no se da un tiempo de restauración, como en los otros que leímos, que dice, pero al final, después restauraré el bienestar de los amonitas o de Moab, ¿no? Bueno, fíjense cómo con los edomitas no pasó. Dios dijo, basta, los destruirá por completo. Tremendo. Ahora viene la profecía sobre Damasco, y desde el versículo 23 en adelante, acerca de Damasco. Avergonzadas están Hamat y Arfad, porque han oído malas noticias, están desalentadas. Hay ansiedad como en el mar que no se puede calmar. Desamparada está Damasco, se ha vuelto para huir, y el pánico se ha apoderado de ella. Angustia y dolores la oprimen como a mujer de parto. ¿Cómo es que no ha sido abandonada la ciudad alabada, la ciudad de mi regocijo? Por eso sus jóvenes caerán en sus calles y todos los hombres de guerra serán silenciados en aquel día, declara el Señor de los ejércitos. Y prenderé fuego al muro de Damasco que consumirá los palacios de Ben-Hadad. Fíjense cómo Damasco fue la capital de Siria. Por eso allí, lo vemos en algunas Biblias, en vez de Siria dice Aram, de los arameos o los sirios. Damasco era su capital. Y ahora viene la profecía sobre Cedar y Azor, desde el versículo 28 hasta el versículo 33, y dice así: acerca de Cedar y de los reinos de Azor que derrotó Nabucodonosor, rey de Babilonia, así dice el Señor. Levántense, suban a Cedar y destruyan a los hijos del oriente. Sus tiendas y sus rebaños serán tomados, las cortinas de sus tiendas, todos sus bienes y todos sus camellos se los llevarán. Y gritarán el uno al otro, terror por todas partes. Escapen, huyen, moren en profundidades. Habiten en habitantes de Cazor, declara el Señor, porque Nabucodonosor, rey de Babilonia, ha concebido un plan contra ustedes, ha trazado un designio contra ustedes. Levántense, suban contra una nación tranquila que vive confiada, declara el Señor. No tiene puertas ni cerrojos, viven solitarios. Sus camellos serán el despojo y la multitud de sus ganados el botín. Esparciré a todos los vientos, a los que se rapan las sienes, a todos por todos lados les traeré su ruina, declara el Señor. Y Hazor será guarida de chacales, una desolación para siempre. Nadie habitará allí, ni residirá en ella hijo de hombre. Y ahora viene la profecía sobre Elam, los elamitas, desde el versículo 34 hasta el versículo 39, versículo final del capítulo 49, y dice así: palabra del Señor que vino al profeta Jeremías acerca de Elam, al comienzo del reinado de Sedequías, rey de Judá. Así dice el Señor de los ejércitos: voy a quebrar el arco de Elam, lo mejor de su fortaleza, y traeré sobre Elam los cuatro vientos desde los cuatro extremos del cielo, y a todos estos vientos los esparciré. No habrá nación a donde no vayan los expulsados de Elam. Destrozaré a Elam delante de sus enemigos y delante de los que buscan sus vidas. Traeré sobre ellos calamidad, el ardor de mi ira, declara el Señor, y enviaré tras
tras ellos la espada hasta que los haya acabado. Entonces pondré mi trono en Elam y allí destruiré al rey y a los príncipes, declara el Señor. Pero sucederá que en los postreros días que restauraré el bienestar de Elam, declara el Señor. Fíjense, no lo dijo con Edom, también lo dijo aquí con los elamitas. Ahora dice en el capítulo 50 una profecía sobre Babilonia, un extenso capítulo que comienza diciendo así: la palabra que el Señor habló acerca de Babilonia, la tierra de los caldeos, por medio del profeta Jeremías. Anúncienlo entre las naciones y háganlo oír. Levanten estandarte y háganlo oír. No lo oculten, sino digan: ha sido tomada Babilonia, está avergonzado Bel, destrozado Merodac. Ha sido avergonzadas sus imágenes, destrozados sus ídolos, porque ha subido contra ella una nación del norte que hará de su tierra objeto de horror, y no habrá habitante en ella. Tanto hombres como animales habrán huido, se habrán ido. En aquellos días y en aquel tiempo, declara el Señor, vendrán los israelitas, ellos junto con los hijos de Judá, vendrán andando y llorando, y al Señor su Dios buscarán. Preguntarán por él camino de Sión, hacia donde volverán sus rostros. Vendrán para unirse al Señor en un pacto eterno que no será olvidado. Mi pueblo ha venido a ser como ovejas perdidas, sus pastores las han descarriado, haciéndolas vagar por los montes. Han andado de monte en collado y han olvidado su lugar de descanso. Todos los que los hallaban los devoraban, y sus enemigos han dicho: no somos culpables, porque ellos han pecado contra el Señor, morada de justicia. El Señor, esperanza de sus padres, huyan de en medio de Babilonia y salgan de la tierra de los caldeos. Sean como machos cabríos al frente del rebaño, porque yo hago despertar y subir contra Babilonia una horda de grandes naciones de la tierra del norte que se alinearán para la batalla contra ella. Desde allí será llevada cautiva. Sus flechas serán como el diestro guerrero que no vuelve con las manos vacías, y Caldea se convertirá en botín. Todos los que la saqueen se saciarán, declara el Señor. Porque ustedes se alegran, porque se regocijan, saqueadores de mi heredad, porque saltan como una novilla trilladora y relinchan como caballos sementales. Su madre se avergonzará en gran manera, será humillada la que los dio a luz, será la última de las naciones, desierto, sequedal y lugar desolado. A causa del enojo del Señor no será habitada, sino que estará desolada toda ella. Todo el que pase por Babilonia se quedará atónito y silbará a causa de todas sus heridas. Pónganse en orden contra Babilonia en derredor suyo. Todos los que entesan el arco, tiren contra ella, no escatimen las flechas, porque ha pecado contra el Señor. Den grito de guerra en derredor contra ella. Se ha rendido, caen sus columnas, son derribadas sus murallas, porque esta es la venganza del Señor. Tomen venganza de ella como ella ha hecho, así hagan con ella. Exterminen de Babilonia al sembrador y al que maneja la hoz en el tiempo de la siega. Ante la espada opresora, cada uno volverá a su pueblo, cada uno huirá a su tierra. Rebaño descarriado es Israel, los leones lo han ahuyentado. Primero lo devoró el rey de Asiria y después Nabucodonosor, rey de Babilonia, quebró sus huesos. Por tanto, así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: voy a castigar al rey de Babilonia y a su tierra como castigué al rey de Asiria, y volveré a traer a Israel a su pastizal, y pastará en el Carmelo y en Basán, y se saciarán sus deseos en la región montañosa de Efraín y en Galad. En aquellos días y en aquel tiempo, declara el Señor, se buscará la iniquidad de Israel, pero no habrá ninguna, y los pecados de Judá, pero no se hallarán. Porque perdonaré a los que yo haya dejado como remanente. Sube contra la tierra de Merataim, contra ella y contra los habitantes de Pecod. Mátalos y destrúyelos, declara el Señor, y haz conforme a todo lo que te he ordenado.
Hay estruendo de guerra en el país y gran destrucción. Cómo ha sido cortado y quebrado el martillo de toda la tierra. Cómo se ha convertido Babilonia en objeto de horror entre las naciones. Babilonia, te puse lazo y fuiste atrapada, y tú no te diste cuenta. Has sido sorprendida y apresada porque te pusiste a provocar al Señor. El Señor ha abierto su arsenal y ha sacado las armas de su indignación, porque esta es obra del Señor, Dios de los ejércitos, en la tierra de los caldeos. Vengan contra ella desde los últimos confines, abran sus graneros, conviértanla en montones y destrúyanla por completo, que no le quede nada. Pasen a espada todos sus novillos, que desciendan al matadero. ¡Ay de ellos, porque ha llegado su día, la hora de su castigo! Se oye la voz de los que huyeron y escaparon de la tierra de Babilonia, anunciando en Sión la venganza del Señor nuestro Dios, la venganza de su templo. Fíjense cómo Dios es un Dios que pelea por su pueblo y se venga. Ponelo en el comentario. Dios pelea por su pueblo y trae venganza. Dios pelea por su pueblo y trae venganza. Pero de Él es la venganza, no nuestra. Nosotros tenemos que encomendar nuestras causas a Dios porque Él juzga justamente y a su tiempo llegaremos si no desmayamos. Por eso no nos tenemos que cansar de hacer el bien. Ponelo en el comentario también. No nos tenemos que cansar de hacer el bien pese a toda oposición. Seguirá diciendo el versículo 29, recluten arqueros contra Babilonia, a todos los que entesan el arco, acampen contra ella por todos lados, que no haya escape. Denle el pago conforme a su obra, conforme a todo lo que ha hecho, así hagan con ella, porque se ha vuelto insolente contra el Señor, contra el Santo de Israel. Por tanto, sus jóvenes caerán en sus calles y todos sus hombres de guerra serán silenciados en aquel día, declara el Señor. Estoy contra ti, arrogante, declara el Señor Dios de los ejércitos, porque ha llegado tu día, la hora en que te castigaré, y la arrogante tropezará y caerá, sin que nadie la levante. Prenderé fuego a sus ciudades, el cual devorará todos sus alrededores. Así dice el Señor de los ejércitos, oprimidos están los israelitas y los hijos de Judá también. Todos los que los tomaron cautivos los han retenido, se han negado a soltarlos. Pero su Redentor es fuerte, el Señor de los ejércitos es su nombre. Defenderá su causa con energía para traer reposo a la tierra y turbación a los habitantes de Babilonia. Y ahora seguimos, pero ponelo en el comentario. Jesucristo, nuestro Redentor, es fuerte. Ponelo en el comentario y creámoslo en nuestro corazón. Jesucristo, nuestro Redentor, es fuerte. Por eso Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Dice el versículo 35, espada contra los caldeos, declara el Señor, y contra los habitantes de Babilonia, contra sus oficiales y sus sabios, espada contra los impostores y se volverán necios, espada contra sus valientes y serán destrozados, espada contra sus caballos y contra sus carros y contra todos los extranjeros que están en medio de ella y serán como mujeres, espada contra sus tesoros y serán saqueados, sequía sobre sus aguas y se secarán, porque es una tierra de ídolos y se vuelven locos por sus horribles ídolos. Por tanto, allí vivirán las fieras del desierto junto con las hienas, también vivirán avestruces en ella. Nunca más será habitada ni poblada por generación en generación, como cuando Dios destruyó a Sodoma, a Gomorra y a sus ciudades vecinas, declara el Señor. Ningún hombre habitará allí, ni residirá en ella hijo de hombre. Un pueblo viene del norte, versículo 41, una gran nación y muchos reyes se levantarán de los confines de la tierra, empuñarán arco y jabalina, son crueles y no tienen misericordia, su voz ruge como el mar y a caballo van montados, alineados como un solo hombre para la batalla contra ti, hija de Babilonia.
El rey de Babilonia ha oído noticias de ellos y flaquean sus manos. La angustia se ha apoderado de él. Agonía como de mujer de parto. Viene uno que subirá como león de la espesura del Jordán a una pradera de verdes pastos. Y en un instante lo haré huir de él, y al que sea escogido nombraré sobre él. Porque ¿quién es como yo y quién me citará a juicio? ¿Quién es el pastor que me podrá resistir? Por tanto, oigan el plan que el Señor ha trazado contra Babilonia y los designios que ha decretado contra la tierra de los caldeos. Ciertamente los arrastrarán, aún a los más pequeños del rebaño. Ciertamente a causa de ellos hará una desolación de su pastizal. Al grito de Babilonia ha sido tomada, la tierra tiembla y el clamor se oye entre las naciones. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Así llegamos al final de este video y de estos 2 capítulos. Y vemos cómo Dios finalmente es el juez de toda la tierra. Ponelo en el comentario. Dios es el juez de toda la tierra. No importa el poderío de una nación. No importa la influencia que tengan otras naciones y que sea una potencia mundial. El cielo gobierna. Es algo que vamos a leer en el libro de Daniel. El cielo gobierna. Dios está en control. Así que hasta aquí este video. En el próximo video, Dios mediante, terminaremos con los últimos 2 capítulos del libro de Jeremías. Así que será hasta el próximo video, pero no te vayas de este, por favor, sin ver a nuestros patrocinadores.